varias personas lo han mandado a sus familiares. Y también eso es una manera de evangelizar. Esa es una manera de poder compartir y se nos hizo muy fácil con la tecnología. Nada más, me gustaría que escucharas y dime lo que piensas. Y es una forma de poder ministrar. Se quedan viendo todos. Salmos 24, 1 a 10 es Salmo de David. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuanto los habitantes, porque Él afirmó la tierra sobre los mares y estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su santo lugar? Solo el de manos limpios y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. ¿Quién es el que recibe bendiciones del Señor? ¿Quiénes así reciben bendiciones del Señor? El Dios de su salvación le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti te acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jehová. Selah. Elevan puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte, el valiente, el Señor valiente de la batalla. Elevan puertas sus dinteles, levantan puertas antiguas, que va a entrar el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria. Selah. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. Que como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Al Dios de salvación, vino a darnos libertad. Que como el Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero
Señor Dios fuerte? ¿Quién como el 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 Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amén. Esta mañana, Padre Celestial, nos postramos ante ti, ante tu presencia. Rey de gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Dios, amor y gracia, mi pecado perdonó. Te alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Dios se levanta, Una gran generación con compasión, con compasión. veo avivamiento, A buscarte y adorar, me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón.
verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me veniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la autoridad. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre como el de él. Cuando damos el diezmo y las ofrendas, recordamos que todo lo que tenemos viene de Dios y a Dios pertenece. Pueden recoger las ofrendas. Ahora vamos a participar de la Santa Comunión. Ya están preparados, ya nos pusimos a cuentas con Dios, ya tienen sus símbolos. Este es el símbolo. Aquí viene el jugo y viene el pan. El pan simboliza el cuerpo de Jesucristo, el cual fue inmolado y muerto en la cruz. Murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, pero no solo pagó por nuestros pecados, sino que abrió las puertas de la salvación, de la resurrección y de la vida eterna. El jugo simboliza esa preciosa sangre que Él derramó al morir en la cruz para traer el perdón de nuestros pecados y la salvación a este mundo. Tomemos la comunión. Su muerte y su resurrección y la promesa de su venida es un faro de esperanza y un llamado a estar preparados para ese momento. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, ¿cómo estamos? Amén.
Bueno, antes de empezar esta mañana, vamos a hablar de un tema muy importante, es lo que celebramos durante el año. Es un tiempo que paramos en el año para celebrar estos tiempos que son memoria de lo que Jesús nos hizo o nos ha dado. Entonces vamos a ver un poquito más de esta historia. Y es una historia, es un proceso que vamos a entender y que vamos a ver. Pero antes de eso quisiera darles un poquito de historia otra vez. ¿Okay? En la historia del mundo, los reyes, especialmente antes, por ejemplo, Nabucodonosor y el César y todos esos reyes, una de las cosas que hacían después de que iban a pelear con alguien y los vencían, iban a la ciudad, a la capital del pueblo, a la capital de la nación, y buscaban personas especiales. Buscaban personas que eran, por ejemplo, príncipes, sabios, maestros, que podían mover gente. Entonces, el propósito de ellos era decir, ok, vamos a dejar nada más las personas que no tienen cultura, que no tienen escuela. Vamos a quitar todas estas gentes que pueden darnos problemas después, tratando de envolver a la gente a rechazar el reino del que ha vencido. Entonces, lo que hacía el rey es que agarraba a estas personas y los desfilaba. Cuando llegaba a la ciudad de donde él era, los desfilaba y le estaba diciendo a la gente, yo soy el rey. Y para que ustedes entiendan, todos estos que están atrás son los que he vencido. Son personas de las ciudades o de los pueblos que se rebelaron contra nosotros. Y ahora van a estar como esclavos, como sirvientes de nosotros. Y lo que hacían es que agarraban a las gentes y las ponían, por ejemplo, los generales o los senadores de diferentes lugares, les daban cierto grupo de personas para que fueran sirvientes de ellos, para que pudieran mover el pueblo del cual el rey era. Entonces, como vemos ahí, vemos el rey está un poquito mal la foto, pero la idea es de que el rey hace un desfile y vienen atrás todos los esclavos y todos los que han sido vencidos. Pero también vienen aquellos que han sido rescatados. Ven, en la guerra muchas veces pasa que se roban, cuando ganan una batalla pequeña, se llevan a soldados y los tienen cautivos, porque no quieren que estén en el acto de la guerra. Entonces el rey recoge todos esos soldados que han sido cautivos y los libera y vienen con él y hacen un desfile. Y es un encuentro que llega al pueblo y la gente sale a tirar rosas, a tirar pétalos de rosas, a darle, oh, el rey es grande, el rey es poderoso. Ok, esa era parte de la historia, para que puedan entender lo que va a pasar en este pasaje. Una de las cosas que sucede en el Antiguo Testamento es que Dios les dijo al pueblo, yo seré tu Dios y seré su rey. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron, no te queremos a ti como rey. Queremos uno como nosotros. Queremos uno que nos lleve a la batalla. Queremos un rey que esté con nosotros. Un rey de carne y hueso. Y rechazaron a Dios. Y les fue mal. Porque dijo Dios, ¿qué quieren ese? Ahí lo tienen. Pero después en este pasaje vamos a ver que ahora Dios manda a su hijo a coronarlo como rey. Este va a ser mejor, porque este es el hijo de David. El primero era Saúl y hizo mal. Pero después David fue rey y fue un rey que adoró a Dios y que sirvió a Dios y que obedeció a Dios, aún con sus granos o con sus problemas. Él tenía el corazón que buscaba a Dios. Y lo vemos en sus salmos, cómo llega a tener una relación con Dios, que habla con Él como si estuviera hablando persona a persona. Y ahora vemos el hijo de David, que viene ahora a ser coronado. Eso es lo que celebramos en este tiempo. Iba a entrar, iba a ser coronado. ¿Y qué sucedió? Lo volvieron a rechazar. Lo volvieron a rechazar. Entonces vamos a ver una de las cosas que podemos entender un poquito más
no voy a hablar acerca de la profecía, ¿okay? Porque sabemos que el profeta habla de que un día va a venir y vamos a ver, lo vamos a ver aquí. Pero uno de los problemas que sucede es que los discípulos de Jesús, cuando andaban con él, hicieron lo mismo. Ven, después de la cena, fíjense, después de que se sentó a cenar con ellos, la última cena que llamamos, se sentó a hablar y les dijo, miren, yo soy un sirviente, yo vengo a servir, y se quita la ropa y se pone un delantal, saca agua y les lava los pies. Y les está enseñando un rey de humildad, no un rey que viene enfrente, que les echan coronas y le dicen cosas. Ahora, una de las cosas que pasaba con esos reyes es que tenían que tener un caballo blanco. Era muy difícil de conseguir caballos blancos. Y el único que podía subirse en un caballo blanco era un rey. Y vamos a ver un poquito de lo que dice Jesús en este pasaje. En el Lucas capítulo 22 dice hubo también entre ellos una disputa sobre quién ellos era el mayor. Están hablando de los discípulos. Sí, pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son sobre ellas tienen autoridad, son llamados bienhechores. Bueno, y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Hoy tenemos senadores que siempre están buscando el bienestar de nosotros. ¿Se han fijado en eso? Todos, los de la izquierda y los de la derecha y los del medio, son nuestros beneficiadores. Siempre están buscando, yo voy a correr para poderles ayudar a ustedes a que tengan esto. Y se suben a su trono y no volvemos a escuchar de ellos para nada, de ninguna manera. Entonces, sucede que en Mateo 20 y el 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, que sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo, ¿qué quieres? Esta es la mamá de Santiago y de Juan, el apóstol Juan, el que escribió el libro de Juan, es uno de ellos. Y le dice, la mamá, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos, mis hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiéndole, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, ¡podemos! ¿Verdad? Cuando queremos hacer la vida cristiana con nuestras fuerzas, ¿qué pasa? Yo puedo hacerlo. Y es por eso que Dios nos ha mandado su Espíritu para que podamos tener la fortaleza que necesitamos para hacer lo que Dios pide. Pero esos hombres empezaron a decir, imagínense ustedes, ven, aquí viene el rey y le dicen, yo quiero sentarme a tu derecha y mi hermano que se siente a tu izquierda. Son lugares que no son muy fáciles. Vamos a ponernos aquí ahorita. Si yo fuera y le dijera a Trump, yo quiero sentarme a tu derecha. Yo sé que muchos de ustedes no les gustaría, pero ¿saben lo que pasa? Que me arrestarían así. Eso es lo que están pidiendo estos. El día en que tú tengas tu reino, yo quiero estar a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. Y notamos algo. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas la potestad? Y eso les dijo Dios al pueblo de Israel. ¿Ustedes quieren un rey que los lleve al combate? Dice, lo primero que va a hacer es que va a agarrar a sus hijos y los va a mandar a batalla. Y después va a agarrar a sus hijas y van a servir en el templo. Y ustedes van a tener que pagar para que él pueda estar bien. Ahora, ¿se fijaron lo que pasa aquí? Dice, y vinieron los otros 10 y se enojaron. ¿Saben por qué se enojaron? ¿Por qué creen que se enojaron? Juan y Santiago no son espirituales. No, es que nos ganaron. Yo estaba pensando lo mismo, pero estos nos ganaron. Y eso pasa. ¿Ven? A veces nosotros queremos tener una posición especial y alguien nos gana. No sé si les pasó eso en el trabajo, pero en el trabajo salía una idea y uno sacaba una idea, mira, si hiciéramos esto sería mejor. Y entonces agarraba el otro que estaba parado ahí, iba con el jefe, oiga jefe, si hiciéramos esto, buena idea que sacaste.
¿No es ese el modo que nos movemos? Buscamos el lugar especial. Ahora, vamos a ver esta mañana que no voy a hablar de la profecía que vamos a escuchar. En el versículo 21 dice así: cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos. Jesús entonces envió a los discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Un pollino es un burrito que nadie se le ha subido, o que no le han puesto nada, ninguna carga. Dice: desátalos y tráemelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera el dicho por medio del profeta. O sea, esta es una profecía que está siendo llenada. Y el siguiente versículo dice: decida la hija de Sión: mirad, tu rey viene en ti, humilde, montado en una asna y un pollino, hijo de bestia de carga. Los caballos blancos eran exclusivamente para poder subir al rey, no los cargaban. Y aquí estamos entrando a lo que Jesús quiere enseñarnos en este pasaje, en este tiempo. En nosotros nos gusta tener los lugares especiales. Y yo veo que aquí nadie se sienta en las primeras filas más que ahora. Así es que yo creo que está buscando el mejor lugar. No, pero ven, lo que pasa es que a veces nosotros buscamos los lugares especiales. Y Jesús nos está tratando de decir: en la iglesia no hay lugares especiales. Es más, si quieres tener un lugar especial, hay un propósito o un modo de que tienes que hacer. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces dice: decida la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ella sus mantos. Y Jesús se sentó encima. Y la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban de atrás gritaban diciendo: Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana significa salvación. Sálvanos, Señor, el Dios de salvación, el Señor de salvación. Y versículo 10 dice: cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se gritó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Ahora, fíjense que Galilea era un lugar, pudiéramos decir, no muy de alta alcurnia. O sea, un lugar pobre, un lugar donde muchas veces no había todas las cosas que había en Jerusalén. Y entonces Jesús está entrando primeramente humildemente en un asno, en un burrico. Imagínense ustedes, el Dios, creador de toda la creación. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho: no, traigan un burrito, traigan un Pegaso, un caballo con alas y que esté dorado, que sea de oro, para que la gente se dé cuenta quién soy yo. Y a veces eso me pone a pensar a mí: ¿por qué yo no nací en una ciudad? ¿Por qué yo no nací en una familia rica? ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Yo creo que no, porque ustedes son maduros. Pero yo a veces me pongo a pensar, veo un rico que tiene un carrazo del año y digo yo: ¿por qué no mi familia fue rica y nos dejaron un montón de pesos? ¿No es lo que pasa con ustedes a veces? ¿O no les ha pasado eso? ¿Por qué me puse en esta familia donde me humillan? ¿Por qué me puse en esta familia donde no me quieren? ¿Por qué me puse en esta familia? Señor, ¿por qué no te diste cuenta de lo que está pasando? Pero cuando vamos a este rey, ¿dónde nació? No nació en el palacio de Herodes, no nació en el palacio de César. ¿Dónde nació? En un establo. Y su familia no era muy rica, en realidad no era rica de ninguna manera. Y digo, a veces me pongo a pensar yo en eso, y digo yo: ¿por qué? ¿Por qué yo no nací en una familia rica? ¿Por qué? Y digo, me pongo a pensar, Dios me muestra lo que es la necesidad de este mundo
enseñarnos humildad delante de Dios. Y lo muestra dándole a su hijo a nacer en un pesebre, en una familia pobre que tuvieron que trabajar para poder vivir, pero tenía un destino. Entonces, cuando vemos que Jesús se mueve en un lugar donde es pobreza, y ahora vamos a ver lo que es este preciso momento. La primera cosa que vemos aquí es la entrada triunfal. Es un símbolo de humildad, un símbolo de humildad. Y dice, versículo 25, y dice en Lucas 22, dice, y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero fíjense lo que dice aquí Jesús, pero no es así con vosotros. ¿Se fijaron cómo cambió? Le está diciendo lo que es natural. Todos están, lo que decimos ahorita aquí en Estados Unidos, el perrito se come al perrito. Entonces estamos pensando cómo buscar la manera de agarrar el ángulo y quitarle a la otra persona lo que tiene. En una ocasión, recién que habíamos llegado aquí a Estados Unidos, estaba trabajando en una compañía de madera y empecé a agarrar el inglés rápido. Entonces había como unos 8 o 10 laborers y se ponían allá a pelear. Y eran familiares, la mayoría eran familiar. Y me traían a mí de intérprete. Entonces, una vez se fue uno de ellos a Guadalajara, eran de ellos, y le dieron el trabajo a su primo. Y después viene y le dice, Alfonso, quiero que vengas a hablar con el jefe. ¿Y qué quieres que hable? Tú nada más ven. Y le dijo al jefe, que quería, le hacía con gestos y con señas. Y dice, ¿qué quiere? Dice, deja preguntarle. Y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Dice, dile que mi primo se fue a Guadalajara y que me deje el trabajo de él a mí. Porque era mejor, no era tan matado el trabajo. Y le digo al jefe, le digo, oye, dice esto. Y me empieza a gritar a mí. Dice, yo no entiendo con ustedes. Dice, ¿cómo es que son familiares, son de la misma raza y andan buscando quitarle el trabajo al primo? Y le dije, mira, yo nomás soy intérprete, yo no tengo nada que ver con esto. Pero ven, lo que pasa es que yo he visto varias ocasiones donde eso sucede. ¿Cómo podré quitarle el trabajo a esta persona? Tiene mejor trabajo. Estamos trabajando en la misma compañía, pero tiene su mejor trabajo. ¿Cómo voy a poder hacer para quitarles el trabajo? Y Jesús dice, esa es la manera que se mueve el mundo. Esa es la manera que trabaja el mundo. Pero no así ustedes. Ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que ser personas que van a alumbrar esa oscuridad que hay alrededor de ustedes. Y dice, no así con ustedes. Dice, y él les dijo, como el que sirve, porque el cual es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. En aquellos tiempos, el sirviente no tenía derecho a nada. El esclavo no tenía derecho a nada. Es más, Jesús dice el esclavo le va a decir, ¿qué es lo que dice? Viene el jefe, viene y dice, a ver, hazme de comer, dice, y podría decir el sirviente, pero acabo de venir de trabajar, ¿cómo quieres que te cocine? Dice, ese es tu trabajo. Y dice, ¿el que dirige o el que sirve? ¿Quién es el más importante? Los dejé medios confundidos. ¿Ven? Si ustedes van a un restaurante, ¿qué es lo que dicen? El cliente tiene la razón. ¿Quién es más importante? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? Ese es como el mundo nos mueve. Pero Jesús les está diciendo, no es así. Dice, ¿por cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, eso es lo normal. El que se sienta a la mesa es más importante. Dice, sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. ¡Wow! Él le está diciendo, ¿quién es más importante? ¿Ustedes o yo? ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y ven, se han de haber puesto a pensar, pues ¿quién? No creo que se pusieron a pensar, yo creo que dijeron, el Señor es el que es más importante. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿cierto?
El Señor es el más importante. Pero Jesús habló de una vez diciendo, ¿sabes qué? Cuando se lo haces esto, cuando algo le haces a una persona, a un niño, ¿lo estás haciendo a quién? A mí. Nos está enseñando una manera de ser humildes. Vean, no que nos vamos a poner de tapetes y nos van a pisotear. Pero tenemos que tener una actitud de sirvientes, porque Dios, Jesús, se hizo siervo, se sirvió a nosotros, porque ¿saben qué? Por mucho que yo quisiera ser salvo, por mucho que yo quisiera hacer algo para ser salvo, no voy a poder. Sin embargo, lo que Cristo hizo es lo que me da la salvación. Es por eso que estaban gritando, Hosana, el rey que salva, el rey que libera, ahí viene. Zacarías dice, regocíjese sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, un pollino de una asna. Les está diciendo al pueblo de Israel, tu rey viene a servirte, tu rey viene a darte salvación, tu rey viene a liberarte de la esclavitud. ¿Ven? Y una de las cosas que no entendemos, porque vamos a ver un poquito más adelante, ¿ven? Habla de la esclavitud. ¿Ven? Cuando sacó el Señor de esclavos, unos de ellos éramos nosotros. ¿Verdad? ¿O no? Estábamos esclavos a nuestros ritos, estábamos esclavos a nuestros dioses, a nuestra religión, estábamos esclavos en ella y era cansado. Era cansado. En Mateo 20 dice Jesús, el que quiera ser entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Y fíjense cómo dice, ok, nos ponemos a pensar. Y ven, cuando no queremos hacer algo, ¿qué es lo que hacemos? Es que no sé hacerlo. ¿No les ha pasado? Los veo confundidos hoy, no sé qué está pasando. Como que están en la esclavitud. Bueno, ahorita los vamos a liberar. Ven, pero la idea es que cuando no queremos hacer algo, siempre salimos con que, oh, yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer. Entonces me tienes que enseñar. Y ya cuando eres un inútil, a ver, préstame el cuchillo. Así, mira, así. Y acabamos y lo hacemos y digo, oh, ya está hecho. Pero dice Jesús, ¿no saben cómo hacer eso? Dice, así como el Hijo del Hombre vino para no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aquí viene el Rey libertador, el Rey de Hosana, el Rey que nos viene a salvar. Y es lo que necesitamos entender, que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Sin hecho lo que Jesús hubiera hecho, sin haberlo hecho, no hubiéramos tenido una oportunidad de poder entrar a la presencia del Padre. Y fíjense, lo tremendo es que Jesús dice, cuando llegamos a ese punto, Pablo también habla de eso, dice, podemos decirle a Dios, Abba, Padre. Y Pablo nos está enseñando, como los judíos dice, Abba. Si ustedes son judíos y ustedes aceptan este sacrificio de Cristo, ustedes pueden llamarle a Jesucristo Abba. Si ustedes son gentiles y no saben decir Abba, entonces le llaman Padre. Pablo estaba dando diversidad para los judíos y para los gentiles. Si tú te acercas a Dios, si tú aceptas lo que Dios te está mandando, entonces tú vas a ser hijo de Dios. Ese era el propósito. Y no había otra manera más que Jesucristo entrar a hacer el sacrificio especial, el único sacrificio. Era el Hijo único, el único que podía librarnos de todo pecado. ¿Ven? Y es por eso que tuvo que nacer de virgen, tuvo que nacer y tomar carne. ¿Ven? Y hay un pleito tremendo ahorita de que si la carne de Jesús era carne así como la de nosotros, o era una carne espiritual, o era una carne fantasma. Bien, y hay muchas iglesias, doctrinas, enseñan eso. Pero Jesús tenía que ser igual que nosotros. Tenía que tener la misma carne. Y nos muestra durante todo el pasaje, los pasajes, dice Jesús se cansó. Jesús lloró.
Jesús dolía. Nos está mostrando que Jesús conoce de nuestras enfermedades, conoce de nuestros problemas, conoce de lo que las incertidudes que tenemos. Sin embargo, va a pasar por todo eso para pagar por todas las cosas que a nosotros nos suceden. Entonces vemos que Jesús lo primero que está haciendo es tratarnos de enseñar que el Dios del universo, el que creó todo, el que tiene todo en la mano, en lugar de entrar en un caballo especial, un caballo blanco, exclusivo, especial para un rey, entra en un animal de carga. ¿Saben por qué? Dice Pablo, es el que cargó todos nuestros pecados. Todos vuestros fueron puestos sobre sus hombros cuando colgó en la cruz. Y todo lo que Dios tenía contra el pecado cayó sobre Jesús. Y es por eso que muestra que se subió en un animal de carga. Porque toda la carga del pecado del mundo, desde Adán hasta el último que pase. Imagínense ustedes eso. A veces nosotros no podemos cargar con medios de nuestros pecados. Sin embargo, Jesús cargó todos nuestros pecados para darnos una entrada a la presencia de Dios, para podernos llamar hermanos, para podernos entrar con nosotros y mostrar y presentar a nosotros al Padre y decir, este es otro hijo tuyo. ¡Wow! El otro día estábamos platicando con Mickey y estábamos diciendo cómo es que Dios se muestra en nuestras vidas. Nosotros no lo andábamos buscando y de repente salió. Y de repente escuchamos personas que nos estaban hablando de este mensaje. Y de repente llegamos a decidir de Dios. No era nada de nosotros. La Biblia dice que Él nos anda buscando. Y nos habla de la oveja perdida. Nos habla que dice, hay unos que están perdidos y Dios no se ha dado por vencido. Dios los anda buscando todavía. Y es por eso que necesita que nosotros abramos la boca y digamos, he aquí el Rey, Hosana, el Rey de salvación. Si tú te acercas a Él vas a tener salvación. Tenemos que abrir la boca. Porque el pueblo de Dios es el que tiene que decir que Dios, Jesús, es verdadero. Ahora vamos a ver la segunda parte de este pasaje y es una expresión de esperanza. Una expresión de esperanza. Ven, dice Pablo, dice que los gentiles estábamos sin fe y sin ¿qué? Esperanza. Ven, los judíos sabían desde el principio que se inició el pueblo judío que había un Dios. Y que Dios estaba trabajando con ellos y que Dios los iba a salvar y que Dios los iba a establecer en una nación tremenda. Y la promesa de Dios sigue. Porque estamos esperando en que el Señor, cuando el Señor regrese y siente su ciudad, siente la nueva Jerusalén y siente a Israel otra vez, porque la promesa es de Dios. Y Israel va a ser algo especial. No porque Israel es algo especial, sino porque Dios prometió. Y Dios cumple sus promesas. Pero hoy Pablo nos dice, hey, nosotros, ustedes los gentiles no tenían ni fe ni esperanza. ¿Sabían ustedes cuál fue el problema entre los romanos y los cristianos? ¿Se han puesto a pensar? Miren, los cristianos decían que Jesús era Dios y Señor. ¿Ven? Los romanos no les importaba cuántos dioses tuvieras. Los añadíamos. ¿Tienes otro Dios? Tráelo acá. Lo vamos a poner en el Partenón. Todo está bien. No tenía ningún problema que ustedes llamaran a Jesús Dios. El problema era cuando decían que es Señor. Es Señor. Porque el único Señor era César. Entonces, si ustedes decían que Jesús era Señor, estaban poniendo a Jesús en contra de César. Y es por eso que los cristianos fueron perseguidos. No porque decían que Jesús era Dios, sino porque Jesús era Señor. Y dice aquí, en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está Jesús hablando, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Y me ha enviado para proclamar libertad, ¿a quién? A los cautivos. Y nosotros éramos unos de ellos.
estábamos cautivados en nuestra manera de vivir, estábamos cautivados en nuestra religión, estábamos cautivados en nuestra manera de pensar quién es Dios, cómo es Dios, y lo hacíamos como nosotros queríamos. Bueno, y eso no es nuevo. En el Antiguo Testamento habla, dice, ustedes agarran un pedazo de madera y lo labran y le ponen nombre y hacen un nicho y lo ponen ahí y lo adoran. Pero ese Dios no escucha, ese Dios no habla, ese Dios no ve. Pero Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, es el Dios verdadero. Y dice, Él me ha enviado, ha puesto su espíritu sobre mí para anunciar el evangelio a los pobres. Y yo pienso, esta es mi opinión, ¿ok? Posiblemente esté mal. Pero yo pienso que Dios, Jesús cuando se fue, dijo, y les voy a mandar, ¿a quién? Pero con convicción. No, con convicción. ¿A quién iba a mandar a Jesús? ¿A qué lo iba a mandar? Pero ¿qué es lo que va a suceder con el Espíritu Santo? Y dice, morará en ustedes. ¡Wow! Ahora, si nosotros tenemos el mismo Espíritu de Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, porque Jesús vino, ¿a qué? ¿A proclamar qué? El Evangelio a los pobres. Y la recuperación de la vida vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Ven, y hoy en día estamos escuchando un inmenso número de personas que están oprimidos. Y unos están quitando la vida. Unas personas están en una depresión tremenda. ¿Cuál es nuestro trabajo? Es que no tengo tiempo. Es que no me va a escuchar. Hay maneras donde el Espíritu de Dios nos va a enseñar. Les he hablado de las citas de Dios. ¿Han tenido alguna vez ustedes una cita con Dios? Una cita que Dios sienta para ustedes. Ven, cuando ustedes le dicen, Señor, pone a alguien enfrente para poderle compartir el Evangelio. ¿Saben lo que Dios hace? Y decimos, pero no sé qué decir. Pero cuando es una cita espiritual, una cita de Dios, ustedes van a saber abrir la boca y decir lo que necesitan decir. Porque Dios nos ha puesto para eso. Y dice así, entonces, dice Jesús, me ha enviado a liberar a los cautivos. En el capítulo 21 de Mateo dice, la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino y las multitudes iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo. Y habla de Hosana, el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Ven? Es un recibimiento de un rey. Aunque no venía como en su caballo blanco. Pero se han preguntado, ¿qué sucedió en una semana? Aquí están diciendo, este domingo estamos diciendo Hosana en las alturas y el viernes estamos crucificándolo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Porque es el proceso que Dios ha hecho para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Ven? Jesús no nada más venía a liberar, y si venía a liberar, pero tenía que pagar un precio. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes, y parece que ya lo he dado anteriormente, pero vamos a poner que ustedes van y empeñan cualquier alhaja, alguna cosa valiosa. Ustedes van y lo empeñan. ¿Y qué es lo que necesitan para poderlo quitar, para poderlo retraer? Tenemos que pagar, ¿no? Lo que se pidió. ¿Ven? Y entonces lo que Jesús está diciendo, para poder rescatar a estas personas que merecen la muerte, alguien tiene que morir. Y Jesús venía con ese pensamiento y hasta le dijo a los discípulos, el Hijo del Hombre vino a morir para el rescate de muchos. Y es por eso que a veces no entendemos cómo Jesús desde el principio ya tenía en su mente, ok, vengo a morir, porque si no muero, ¿qué va a pasar? Imagínense ustedes, voy a ponerles un ejemplo. ¿Les gustaría que Jesús estuviera aquí, que nunca hubiera muerto, que hubiera
vivido todos estos 2000 años y poder andar dando vueltas en las iglesias y viniera a hablar, a predicar, ¿no les gustaría eso a ustedes? ¿No? ¿Qué pasó? Esa es la cosa. Ven, Jesús podría darles un sermón tremendo, así como le dijo a los discípulos, pero estaríamos todavía bajo la muerte y el pecado. Algo tenía que rescatar, alguien tenía que pagar el precio. Y es por eso que a veces no entendemos que Jesús ya tenía eso en su pensamiento para poder entrar, para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. En Isaías es el que habla mucho del profeta que habla mucho de este Mesías que iba a venir. Y en Isaías 52, 6 al 8 dice: por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, así que en aquel día comprenderán que soy yo el que dice: heme aquí, qué hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, y de anuncia la salvación, y dice a Sión: tu Dios reina. Una voz, tus centinelas alzan la voz a una y gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos cuando el Señor restaure a Sión. A veces escuchamos y decimos que qué hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que traen buenas nuevas, y pensamos que estamos hablando de los misioneros o de los que comparten el evangelio, pero aquí estamos hablando de Jesús. Él es el que trae las buenas nuevas, las nuevas de restauración. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo quiero ser su rey. Yo quiero tenerlos en mi nación. Quiero que sean míos, mi pueblo amado, mi pueblo querido. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento, Dios siempre habla de Israel, aunque se rebelaba contra Dios, siempre decía: esta es la niña de mis ojos. Y yo decía: wow, pues ha de tener cataratas porque esta nación, cuidado. Pero aún así, cuando se comportaban mal, Dios decía: este es mi pueblo amado, este es mi hijo. Imagínense ustedes el amor de Dios para Israel después de que lo desechaban y que se rebelaban contra él. Y lo vemos continuamente en las Escrituras. Cuando Moisés les da los 10 mandamientos, ¿qué es lo que hacen cuando Moisés está en el cerro? Sacaron sus dioses y hicieron otro Dios. Y continuamente se rebeló el pueblo de Israel, y sin embargo Dios siempre decía: un día te voy a poner en un lugar especial, porque eres la niña de mis ojos. Ven, a veces con nosotros queremos regresar a la esclavitud, queremos regresar otra vez a las filosofías antiguas que teníamos. No sé si sea por temor, no sé si sea por vergüenza, o porque alguien nos está poniendo presión. Nuestros familiares nos ponen presión, o nos dicen que ya nos hicimos corderitos, o que ya nos lavaron el cerebro, y decimos un montón de cosas. Y Pablo les está diciendo a los colosenses, Pablo les habló a los colosenses, y yo pienso que el corazón de Pablo fue quebrantado muchas veces. Ven, cuando empezaba con las iglesias y les decía: aquí está Cristo, su Salvador, y todos empezaban a crecer, y de repente se iba y le decían: hey Pablo, hay un desastre en la iglesia. Imagínense en Corintio, le dice: ¿sabes qué? Mira lo que está pasando en Corintio. Han regresado a los ídolos, están, en lugar de tomar la cena en una manera honorable, dices, unos se emborrachan y otros se comen más de lo que tienen, y es un desastre, no hay una unidad. Y a veces es bueno pensar: wow, dicen que Pablo estaba calvo, no creo que se hubiera jalado el cabello, pero hubiera dicho: wow, todo lo que pasé allí, les hablé de este Dios, les hablé de este Señor, les hablé de la unidad, les hablé de la humildad, les hablé del amor que tienen que tener unos por otros, y nada más me voy por unas semanas, un mes, un año, y hubo un desastre. Y en Colosenses Pablo les dice, versículo 8, capítulo 2, dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Bien, a veces me pongo yo a pensar: ¿cuánto tiempo necesitarían ustedes para poder saber la verdad o la mentira? ¿Cuánto tiempo?
¿2 años en la iglesia? ¿5 años en la iglesia? ¿10 años en la iglesia? ¿Cuánto necesitarían para poder decir esto no es verdadero o esto es verdadero? Pero a veces vienen con el pastor y le dicen, pastor, ¿usted qué piensa de esto? A veces me quisiera decir, ¿y tú qué piensas de eso? ¿Cuántos años tienes en la iglesia? ¿Para qué me vienes a preguntar? ¿Cuánto voy a necesitar para poderte decir la verdad y que tú sepas cómo contestar a una persona qué es la verdad? Y pienso que Pablo estaba ahí también. Dice, mirad que nadie os haga cautivos. Ya habían sido cristianos, ya habían aceptado a Cristo y ahora dice, están regresando otra vez a la cautividad. Dice, y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo necesitamos para ser maduros? Porque Pedro dice que cuando empezamos debemos ser como niños recién nacidos, buscando ¿qué? La leche, que es la palabra de Dios. Pero imagínense ustedes si a sus hijos de 20 años les siguen dando la botella de leche. ¿Qué pensarían ustedes? Oye, ya es tiempo de que la agarres tú solo. Pero seguimos dándole la botella. ¿Cuánto tiempo, dice Pablo, cuánto tiempo necesitan para poder enseñar? Porque Pablo espera eso. Dice el libro de Hebreos, dice, era tiempo de que ustedes ya, en lugar de estar nada más escuchando, oh, qué bonito sermón, qué buen sermón. Dice, deberían de estar buscando la manera de enseñarle a otra persona. ¿Cuánto tiempo van a necesitar? Y decimos muchas veces, pues cuando venga el Señor, entonces sí voy a poder saberlo hacer. No, nos ha dado su Espíritu, nos ha dado la palabra de Dios, la agua, que es Jesús. ¿Ven? Ustedes recuerdan que Jesús dijo, yo soy el agua. Si alguien tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí. Nos ha dado todas esas cosas y nosotros tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para poder decir, es tiempo de que yo me ponga los zapatos, que yo me ponga las botas y que empiece a trabajar? Y por eso les dije, si ustedes le dicen a Dios, Señor, ponme a alguien enfrente que pueda compartir el Evangelio. Pónganme enfrente de que pueda enseñarle cómo es el Evangelio. Ponme a alguien enfrente. Pero ¿saben qué? Ustedes necesitan estar listos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para estar listos? Y se trata de humildad. ¿Ven? Porque decimos, ¿yo qué voy a andar enseñando? Yo ya me cansé, no, los niños, no, yo no quiero tratar con los niños, no, yo tampoco quiero hacer esto. Y ese es el problema que pasa en las iglesias. No, en esta no pasa, ¿ok? Somos una de las mejores que hay, pero en otras iglesias pasa eso. Pero ven, todo este pasaje termina en la cruz. Es el final de la caminata de Jesús. Hasta aquí. Después de que muere, es otro pasaje. Pero todo este pasaje es para que Jesús muestre la historia de la cruz. Ahora, fíjense lo que sucede aquí. En Efesios capítulo 4, versículos 7 al 9, dice, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Ahora, este pasaje es muy poco difícil. ¿Ven? Porque el problema es, ¿dónde bajó? Y hay teólogos que dicen, no, bajó hasta el infierno. Bueno, ¿dónde está el infierno? ¿Es el centro de la tierra? ¿Ahí es donde está el infierno? Dice, bajó al infierno y sacó a cautivos a los que estaban cautivos, liberó a los cautivos que estaban cautivos. Ahora, otros teólogos que dicen que el Hades o el Hades, hay una división. Y en esta división hay unos que están siendo atormentados y en esta otra división están siendo los que están bien. Y Jesús contó de una historia de que este hombre se sentaba a comer y estaba el pobre Lázaro siempre pidiendo y nada daba. Entonces cuando se murieron, el rico se fue al lugar calientito
Y el pobre se fue a otro lugar donde estaba. Y decía, dile, deja que mi hermano vaya y le hable a mis hermanos. O que vaya Lázaro, hable a mis hermanos. O que alguien vaya y habla con mis hermanos para que no lleguen a este lugar. Y hay teólogos que dicen es donde bajó Jesús, bajó a lo más profundo de la tierra y liberó a los cautivos. Hay otros que dicen no, él bajó al Hades, o sea, en la tumba, lo más bajo de la tierra. Entonces el Hades es donde bajó Jesús y pasó 3 días ahí. Y al levantarse, se llevó cautivos a los que estaban cautivos, liberó a los que estaban cautivos. Dice, pero Pablo dice, a cada uno de nosotros nos concedió la gracia conforme a la medida de Cristo. Y dice, ¿por qué? Porque sacó cautivos de la cautividad, los liberó. El versículo 9 dice, esta expresión, que está diciendo Pablo, lo que les acabo de decir, esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Ok. Vamos a ver cuál es la trayectoria de esto. Ok. ¿Lo alcanzan a ver? Ok. Lo primero que vemos es que Cristo estaba glorificado. Juan nos dice en el principio, era el verbo. ¿Y qué? El verbo era Dios. Estaba en su gloria. La segunda cosa es que vimos que el Hijo de Dios, o Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después vino la pasión. Esta es parte de lo que estamos haciendo ahorita. La pasión de recibir al rey y de rechazar al rey y crucificarlo y ponerlo puesto a muerte para que podamos ser salvos. Y después descendió. Cuando lo mataron, lo bajaron de la cruz, lo metieron en la tumba. Descendió. Descendió al Hades. El Hades significa es donde está la muerte y el pecado. Y Cristo, como rey vencedor, venció la muerte y el pecado. Él venció la muerte y el pecado. Y después de que se levanta, hay una proclamación de su resurrección. Y ahora viene con su comisión. ¿Y qué es lo que hace en la comisión? Al último del libro de Mateo dice, llamó a sus discípulos y les dijo, hey, toda potestad, todo se me ha dado a mí. Yo soy el que puede hacer y deshacer. Yo soy el único que tiene poder. Y por eso les mando a ustedes que vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles, aquí otra vez entra la palabra, enseñándoles a que guarden lo que yo os he enseñado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Ven, si nosotros no estamos caminando con el Señor, regresamos a ser cautivos de cualquier cosa. Del tiempo, de lo que nos interesa, o de lo que nos dicen, o de lo que nos hacen a un lado en lugar de seguir al Señor. Y Pablo le habla a Timoteo, le dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido y corrigiendo tiernamente a los que se oponen, porque si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escape del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Dice, se regresan otra vez, pero nosotros tenemos que estar orando y buscándolos y enseñándoles y corrigiéndolos amorosamente para que si Dios le concede el arrepentimiento, regresen otra vez para Dios. Ahora, Pablo dice en ese pasaje, dice que nos ha dado su gracia y nos ha concedido dones. No solamente dones, habilidades, sino también personas. Y dice, primero nos dio apóstoles, nos dio profetas,
nos dio maestros y después nos dio dones. ¿Para qué? ¿Para qué piensan ustedes que cada uno de ustedes tenga un don? Para usarlos. ¿Ven? No es habilidad, ¿ok? Porque dicen, oh, yo tengo el don de cantar. Deja ver. Nomás hay 20 y no he encontrado el don de cantar. Porque pueden estar cantando, pero sin embargo su actitud es mala. Ven, y es cuando nosotros hacemos un sacrificio, pero lo hacemos sin ganas. Ven, y Dios dice, quiero obediencia mejor que sacrificio. Y Dios nos enseña por medio de su Hijo al venir a entrar, a ser puesto a muerte por aquellos que Él ha creado y decir, ok, ese es el plan. Yo pudiera entrar aquí como rey y empezar con la espada a matar a todos, sin embargo, quiero salvarlos. Ese es el plan. Entonces necesitamos pensar en eso. ¿Para qué nos ha traído Dios a la iglesia? ¿Para qué nos ha enseñado? ¿Para qué nos ha dado su espíritu? ¿Para qué? ¿Para qué? Y ven, y es lo que dijeron ellos. ¿Quién es este? ¿O es nuestro Señor? ¿O no es nuestro Señor? Y dice Jesús, si yo soy Señor, yo espero ¿qué? Obediencia. Entonces, esta semana estén pensando, ¿qué es lo que Dios tiene para ustedes? Si es su Rey, si es su Salvador, si es su Señor, ¿qué es lo que tiene para ustedes? Porque Él espera algo de ustedes grande. Espera unas flores, unos frutos, algo hermoso. ¿Por qué? Porque no nos ha dejado huérfanos, sino nos ha dado su Espíritu para que podamos hacer eso. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu amor, Señor, tu paciencia con nosotros. Te pedimos que aprendamos a poder conocerte y reconocerte como el Dios verdadero, el Rey verdadero, el Rey que da convicción, el Rey que da salvación. Y te damos gracias por eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Veo al Rey de gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Hosanna.
alturas. Hosana en las alturas.